quiero mostrarle estas imágenes, corresponden a una protesta que se ha realizado ayer en nuestro país. Estas imágenes han sido rescatadas por cadenas internacionales, donde se decía que era una curiosa protesta. Usted dirá, ¿es curiosa o es dramática? Pasa que personas con diferentes tipos de discapacidad física se ataron con cuerdas sus sillas de ruedas y se colgaron de un puente en Cochabamba para reclamar al gobierno que les duplique un bono de asistencia mensual. ¿Sabe? Esta era la versión que daban algunas cadenas internacionales, pero nosotros le ofrecemos estas imágenes para que usted saque un concepto. ¿Por qué personas que ya tienen un problema complejo optan por asumir estas medidas de presión? ¿Qué los impulsa? ¿Por qué se radicalizan estas propuestas, estas protestas? Quiero dar la bienvenida a don Juan José Barrera, dirigente de la Asociación Integral para Personas con Discapacidad, que está en nuestro estudio en Santa Cruz. Muy buenas noches, señor Barrera. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, María René. Agradecerles a ustedes por esta cobertura especial a nivel nacional, ¿no? Bueno, y también queremos dar la bienvenida a Francisca Guarachi, que es representante de la Confederación de las Personas con Discapacidad en Bolivia. Muy buenas noches, gracias por aguardarnos hasta esta hora. Agradecerle, ¿no?, a María René, muchas gracias por la cobertura a Cadena A. Yo vengo en representación de David Cayuali porque él no pudo venir porque estaba súper cansado y me lo delegó para poder asistir. Sabemos que es pesado lo que les pedimos, que aguarden hasta esta hora, pero agradecemos mucho su deferencia, Francisca. Gracias por asumir esta vocería. Y sería interesante que partamos esta cobertura hablando de la cantidad de discapacitados, tanto personas con capacidades especiales físicas como también mentales. Juan José, ¿tú tienes algunos datos? En algún momento se decía que por lo menos 3 de cada 10 bolivianos tenían algún tipo de discapacidad, ya sea porque usaban lentes, ya sea porque no podían caminar como consecuencia de un accidente y otros. Así es, a nivel nacional tenemos registradas y carnetizadas 11.233 personas con discapacidad, ¿no?, que muchas veces por azares del destino tienen que sufrir este tipo de accidentes, como usted lo recalcaba hace un instante, María René. Juan José, ese número de 11.333 no es precisamente toda la cantidad de personas que en nuestro país tienen discapacidades, ¿verdad? Así es, justamente esto se va incrementando día a día, ya que muchas veces tienden a surgir accidentes de tránsito o negligencia médica, ¿no? Y es por eso de que se llega a adquirir una discapacidad. Las personas que portan esta credencial, esta acreditación, son beneficiarias de un bono que asigna el gobierno anualmente. Juan José. Mire, lamentablemente el gobierno nacional, por supuesto que asigna un carnet de discapacidad, pero en el cual muchas veces se baja el porcentaje de los tipos y grados de discapacidad. Es por eso que muchos compañeros a nivel nacional, departamental y provincial no pueden acceder a este cobro, ¿no? Y justamente también el gobierno, de manera abusiva, como le vuelvo a reiterar, hace una baja de esta calificación, y es por eso que ellos no pueden acceder a cobrar este bono.
Francisca, me gustaría que por favor nos cuentes tu experiencia para conseguir esta acreditación, porque tenemos conocimiento de que hay algunas personas que la han buscado esta acreditación y que no la han podido conseguir a pesar de revisiones médicas y otros a los que se han sometido. Sinceramente es pasar una odisea para poder obtener el credencial, porque pasan por un equipo técnico calificador nuestros compañeros, por ejemplo, un trabajador social, un psicólogo, un médico, donde cualifican el tipo de discapacidad y el grado que se les otorga a cada persona con discapacidad, y para ello es fundamental los requisitos tener, ¿no es cierto?, como el informe médico, ¿no?, en el cual va a cualificar el grado de discapacidad que posee el sujeto, ¿no? Y en cuanto se refiere al área social, es donde nosotros damos la evaluación socioeconómico, y el área psicológica también es la parte subjetiva, donde también los profesionales dan el puntaje que les correspondiente, pero es lamentable, ¿no? En nuestra población boliviana hasta ahora ya han calificado 52.000 personas con discapacidad calificado aquí en Bolivia, pero ¿cuántos están aún que no tienen ese carnet de discapacidad? Porque en Cochabamba nomás tenemos por 2 equipos de calificación a nivel departamental, 6.500, algo por ahí aproximadamente, calificarse en Cochabamba, pero yo veo en mi organización de más de la mitad que no tiene ese carnet credencial. Son niños menores de edad, aproximadamente de 5 años, ¿no? Estos niños. Pero hay que seguir la lucha, porque sinceramente la injusticia campea dentro de la discapacidad, y quisiera que la población boliviana sea solidaria con la gente con discapacidad, porque es realmente estar ahí dentro del sistema mismo social es bien limitante para la gente con discapacidad. Pese que ese 500 bolivianos es insuficiente, porque la canasta familiar va creciendo paulatinamente, el costo de vida va agregándose más arriba, ¿no es cierto? En un que tiene discapacidad intelectual aproximadamente gastarías 500 pesos en sus medicamentos, y hay que hacer una encuesta individual, realmente sumaría más es el monto, pero lamentablemente quisiera que nuestras autoridades consideren la carencia mismo que tiene cada familia. La mayor parte en la sociedad boliviana es el 15% según OMS la discapacidad. Anteriormente era el 10%, y realmente va incrementándose porque no hay, por ejemplo, proyectos que pueda haber impacto de prevención laboral, ya sea prevención prenatal, etcétera y etcétera, porque realmente es estructural, donde el gobierno tiene que atacar al sistema mismo, porque parece que no estamos nosotros en el sistema social, y por lo tanto la necesidad hace que permitamos que salgamos en los puentes colgados. 2 compañeras tapiadas en Cochabamba, la otra tiene discapacidad de gravedad, sinceramente ahora está con dificultades ya en los miembros inferiores y superiores, y realmente es bien complicado estar dentro de nuestros compañeros coadyuvando. Yo quisiera pedirle al gobierno. Claro que sí, entendemos la situación de mucha gente que está atravesando este tipo de problemas, en muchos casos de por vida. Juan José, me gustaría que hagamos una enunciación de los beneficios con los que cuenta el sector. Todos, por favor, todos, absolutamente todos, con los que cuenta el sector. Lamentablemente, pues, los beneficios con los que contamos nosotros como sector poblacional y social son muy pocos, ¿no? Porque no tenemos, por ejemplo, acceso al tema de salud, porque si bien en el carnet de discapacidad señala de que la salud es gratuita,
cuando nosotros nos enfermamos, muchas veces nos internamos y tenemos que ir a comprar los medicamentos afuera porque no tenemos, en los hospitales lamentablemente no tienen todos los medicamentos adecuados y también vemos de que hay mucha postergación en cuanto al tema de fuentes laborales. Supuestamente en la ley 223 dice de que el 4% de personas con discapacidad deben trabajar en entidades públicas y privadas, pero eso lamentablemente se cumple en su minoría porque más ven la discapacidad de la persona que la propia capacidad que la misma pueda tener, ¿no? Y son muy pocos los beneficios a los cuales podemos acceder nosotros como sector social, ¿no? Vemos de que todavía en Bolivia las personas con discapacidad somos muy discriminadas y postergadas. Hay un bono anual por el que han peleado, Juan José. ¿A cuánta gente beneficia? Bueno, prácticamente solamente beneficia a aquellas personas que tienen el 50% de grado para arriba. Lamentablemente el bono anual es un bono anual de 1.000 bolivianos que haciendo nosotros un balance no es suficiente porque día a día, como lo manifestaba también la compañera en Cochabamba, tenemos que comprar medicamentos. Usted sabe de que la discapacidad día a día es progresiva, es por eso de que ahora, según la ley 223 de la persona con discapacidad, dice de que nosotros debemos percibir una renta, ¿no? Y es por eso que ahora a nivel nacional nosotros nos encontramos movilizados en distintas vigilias y tomando medidas más drásticas, ¿no? Francisca, ¿cuántos días de movilización? Entiendo, después de cursar una serie de cartas, una serie de intentos de diálogo, ¿es así? Sinceramente, ahorita estamos 39 días en la vigilia y en el puente sería con hoy día a tercer día vamos ingresando así. En 2 lugares ya están divididos nuestros compañeros para poder hacer esta demanda nacional y esta necesidad macra que esta población con discapacidad va arrastrando. No es de ahora. Sí, porque si ahora no se da esta respuesta, yo creo que va a venir más a lo futuro doble. Entonces hay que atender esta demanda social, cualificando la vida individual, porque basta que a nosotros nos raleen y basta de que ese 40 millones es tan insuficiente porque ese un 20 millón va a proyectos productivos y el otro 20 millón va a bono. Imagínate. ¿Y cuánta población de discapacidad tenemos que va aumentando cuantitativamente en la población boliviana? Sinceramente, tendríamos que trabajar y sentarnos con nuestro gobierno central y si tenemos que sacar del TGN, pues lo tenemos que sacar porque nosotros somos el pueblo. Aquí está tu pueblo, señor presidente. Le estamos escuchando porque nosotros queremos atención con priorización, como dice la ley 223, trato preferente y ratificación que se ha realizado a las convenciones interamericanas el 2006, gobierno central. También que se cumpla eso porque la Constitución Política del Estado habla en 3 artículos, la 70 al 72. También que se cumpla porque dice el Estado protegerá, garantizará políticas públicas en el cual la población con discapacidad guardará seguridad social, laboral, inclusión. Nosotros queremos a esta sociedad boliviana. Me parece que estructuralmente la población con discapacidad, estructuralmente estamos excluidos. ¿Por qué digo esto estructural? Porque nosotros no podemos asistir a universidades públicas, porque desde ahí empieza esa estructura educativa superior. Hay barreras arquitectónicas, barreras sociales,
barreras inclusive de adaptaciones curriculares. Imagínense, yendo en la universidad nomás, y hablando de las escuelas estatales, tendríamos que nosotros a nuestros niños con discapacidad también trabajar desde el punto de vista estructural educativa. Por ejemplo, trabajar en un equipo interdisciplinario y multi. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionales que intervengan con los niños, porque nuestros niños en sus aulas sufren discriminación. Además, el bullying, aparte de usar muletas, sillas de ruedas o tener una discapacidad intelectual. O sea que estamos fuera del sistema estructuralmente, y por eso yo le pido al señor al gobierno central, también departamental, cuando ustedes hagan una escuela, pues el señor arquitecto tendría que pensar en una adaptación de inclusión, porque ahí vamos a estar incluidos, porque vamos a tener una rampa, unos profesores capacitados en lenguaje de señas, en braille, y para la discapacidad física, la barrera arquitectónica, y realmente pensándole bien de manera técnica, discapacidad, parece que no pertenecemos a la población boliviana. Y ahora es hora que nos sentemos a hablar de las estructuras que tiene que haber una inclusión, adecuación. Nosotros queremos una inclusión y accesibilidad. Esos dos, inclusión y accesibilidad. Este pueblo de discapacidad está sufriendo mucho. Yo le digo, señora periodista, que sinceramente usted intervenga y haga seguimiento también al movimiento de personas con discapacidad. Muchas gracias, Francisca, por contarnos y mostrarnos la realidad de todo el sector. Ojalá pudiesen suspender ese acto tan peligroso de colgarse en sus sillas de rueda de los puentes. Ojalá. Es un pedido desde un medio de comunicación, porque está en riesgo sus vidas, porque ojalá no se tuviese que llegar a ese tipo de situaciones para poder presentar estas demandas. Francisca, muchas gracias, muy buenas noches. Y las buenas noches también para Juan José Barrera, dirigente de la Asociación Integral para Personas con Discapacidad en Santa Cruz de la Sierra. Ambos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esperarnos hasta esta hora y muchas gracias por contarnos parte de su día a día. Buenas noches, muchas gracias.